Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Apologética. La verdad los hará libres. El día de hoy está con ustedes Roquel Cárdenas, acompañado de mi hermano Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Un placer saludarles. Oye, eso hasta rimó, Adrián. Vaya, ya tú eres medio poeta. Óyeme. Muy bien, y es un placer. Estamos aquí entre hermanos, estamos tratando de conversar un poco, porque esto es más que una exposición, diríamos, de esas magistrales, de esas de teólogos, de especialistas. Más que todo es una reunión de hermanos, donde nosotros queremos conversar con ustedes lo que a su vez hemos recibido de la Iglesia Católica. Adrián, ¿cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar tocando lo que es ese ministerio petrino. Vamos a estar hablando sobre la figura de el Papa. Vamos a estar aclarando de dónde surge, cómo surge, el por qué y el para qué surge, y todo un marco desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta hoy día, cómo el Señor ha permitido que exista esta realidad que muchas personas, ya sea por prejuicio o por ignorancia, desconocen o no aceptan. Así que esperamos que este aporte que vamos a estar haciendo en este programa sea de bendición para todas las personas que tienen acceso al mismo. Mira que hace poco en un video que tenía en YouTube, una persona me escribe y me dice, la palabra papa no está en la Biblia, como que es como que el fundamento del ministerio petrino, como dices tú, fuera la palabra papa. Entonces vamos a aclarar ahora en este programa cuál es el fundamento bíblico de este don que nos da Jesucristo, porque esto no es un don inventado por la iglesia, que vamos a poner un jefe para que guíe la iglesia o algo por el estilo, sino que es un don de nuestro Señor Jesucristo que le da a su iglesia. Entonces, Adrián, entonces todos sabemos que Dios, Jesucristo, elige a sus apóstoles de manera personal. Él se va a la montaña y él un día ora y elige a lo que llamamos nosotros sus 12 apóstoles. Sin embargo, hay un aspecto que quisiéramos destacar, Adrián, y es que cuando Jesús tiene un encuentro y que Jesús no hace cosas al azar ni porque se le pasó, sino que todo tiene un sentido, y sobre todo las cosas que conservamos en el Evangelio, dice que Jesús, Adrián, cuando se encuentra con nuestro Señor, Jesús cuando se encuentra con San Pedro, no le llama Simón, no le llama Simón, que van a presentarle. Imagínate que nos encontramos tú y yo, ¿no? Entonces, alguien, en vez de decirme, yo te digo, hola Adrián, yo te llamo de otra manera. Entonces, efectivamente, te quedaría un poco raro. Oye, ¿por qué Roquel me está llamando de esta manera? Imagínate la sorpresa de Simón cuando se encuentra con Jesús y le pone otro nombre. Y dice, ahora yo no te voy a llamar Simón, sino que te voy a llamar Cefas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un sobrenombre, ¿no? A veces cuando íbamos a la escuela, tú digas, ya no te voy a llamar Adrián, ahora te voy a llamar y te ponen un sobrenombre, ¿no? Entonces, pero acá lo que quieren buscar en Juan 1:42, dice la palabra, fijando Jesús su mirada en él, dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Más claro que el agua, Adrián, ahí nos presenta, ahí nos está diciendo no solo el nombre, sino qué significa. Ahora, ¿por qué tú piensas, Adrián, que Jesús le habrá cambiado el nombre? Porque es que quería ponerle un mote a Simón. Sabemos que, eh, y vamos a estar profundizando ya mismo con unos ejemplos. Desde el Antiguo Pacto, cuando Dios cambia el nombre a una persona, con este cambio de nombre también viene una misión. Entonces, más adelante vamos a entender el porqué de ese cambio de nombre y la misión que el Señor estaría encomendando, en este caso, a Simón. Y por eso es que estamos viendo ese cambio de nombre, no que por el gusto, sino que hay una razón, hay una misión la cual el Señor le va a entregar a Pedro. Y entonces, como dije ya mismo, con los ejemplos que vamos a estar proporcionando en breves instantes, vamos a comprender el propósito. Pero básicamente, cuando hay un cambio de nombre, hay una misión que le sigue a eso también. Mira, Adrián, y es importante lo que yo llamo la cultura. Porque, por ejemplo, yo me llamo Roquel. En mi familia me llamaban Rocky, ¿no? Así me llamaban, como el boxeador, ¿no? Como un diminutivo. Y creo que en América Latina es muy común.
A veces las personas le ponemos un nombre y en la familia no lo llaman por el nombre. A tal punto que tú preguntas, ¿dónde está Adrián? Y la gente, ¿quién es Adrián? Ah, tú estás hablando y entonces dicen el sobrenombre. Entonces, pero esa es nuestra cultura y muchas veces se trata de un diminutivo y cuando vas a la escuela, Adrián, a veces te ponen cabezón, orejón, bembón, te ponen cualquier nombre, pero eso es para burlarse o lo que sea. Entonces, pero en la Biblia el cambio de nombre tiene otro sentido. Fíjate, Adrián, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, ¿no? Que a veces nos suena igual, ¿no? Dice Abraham, Abraham. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia, ¿no? Era Abraham y después era como alargado, ¿no? Como Abraham, ¿no? Y entonces la Biblia nos cuenta, por ejemplo, de que, y vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, que en Génesis 17:5 dice, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbres de pueblos. Entonces, Adrián, en la Biblia, el cambio de nombre tiene algún sentido, ¿verdad? Eso es correcto. Y como dijimos ahorita, en este caso, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ahí le indica también esa misión que irónicamente podemos ver que no solamente el cambio de nombre se hace, sino que el Señor junto con el cambio de nombre indica la misión que le está dando a la persona. Y entonces aquí es donde ya podemos estar comenzando a entender y, ¿verdad?, tener esas pinceladas para ir comprendiendo ya desde el antiguo pacto que el Señor no solamente hace un cambio de nombre, sino que en adición deja ver cuál es la misión que le quiere dar a esa persona que le está cambiando el nombre. Y el ejemplo de Abraham nos arroja muchísimas luces, porque podríamos hacer un programa completo sobre cómo Dios utilizó a Abraham una vez le cambia su nombre y todas las bendiciones que surgieron para Abraham y el pueblo de Dios. Pero no nos vamos a quedar ahí encerrados, vamos a seguir, ¿verdad?, dando más ejemplos para que los hermanos acá saquen provecho de esta información que, como siempre decimos, les recomendamos que tengan lápiz y papel a la mano para que todos estos ejemplos que nosotros les estamos dando, pues en sus hogares profundicen y vean que esto no es ni Roquel ni Adrián inventando cosas, sino que es una información que ponemos a su disposición para que usted saque provecho de la misma. Le dejo a usted, hermano. Sí, mira, por ejemplo, vamos a dar todos los dos ejemplos, porque como tú muy bien dices, Adrián, es a largo plazo, ¿no? Podríamos mencionar mucho, pero la idea no es aburrir, sino establecer del punto de vista de la cultura del pueblo de Israel y lo que nos interesa a nosotros más, la cultura bíblica, ¿qué significa cambiar el nombre? No por una persona, por Dios mismo. Entonces, hablamos de Abraham. Dice el Señor, tu vocación es que vas a ser el padre de muchedumbre de pueblos, de muchos pueblos. Ahora el segundo cambio de nombre. Veamos qué ocurre. Ahora encontramos a Jacob, ¿no? Todos sabemos que Isaac le pone a su hijo Jacob, le llama Jacob, pero Isaac le pone Jacob, pero Dios decide por una situación muy particular y por una misión que le quería dar y le cambia el nombre. Adivina cómo, le llama Israel. Entonces mucha gente no sabe probablemente que Jacob empezó a llamarse Israel, que es el nombre con que después conocemos al pueblo elegido, porque de ahí fue que salieron los 12 de Israel, o Jacob, salen las 12 tribus. Mira, y eso lo tenemos claramente en Génesis 32, del 28 al 29. Dice la palabra de Dios. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Entonces ahí vemos otro cambio de nombre que le da Dios a una persona, pero en función de una misión. Le está iluminando, le está diciendo, tú tienes una misión y por eso te cambio el nombre. Adrián. Y que algo que me llama mucho la atención, que muchas veces cuando Dios hace ese cambio de nombre, a veces la gente se cree que porque como hay que le cambió el nombre y ahí que automáticamente pasó algo milagroso y mágico. Por ejemplo, cuando sucede esta pelea de Jacob con el ángel del Señor que le cambia el nombre, ¿verdad? Que le dice, si no me bendice, no te vas. Y cuando le dice, mira, ya no serás Jacob, serás
Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Ahí automáticamente no pasó algo milagroso. Sí, pudiera haber un encuentro espiritual que cambió su vida, pero vemos a través de ese relato histórico que él pasó las 1001 hasta que se reconcilia con su hermano y entonces posteriormente es que comienza esa obra. Y si tomamos esto y lo llevamos al nuevo pacto con el aspecto de Simón, que se le cambia el nombre a Pedro, Cefas, muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros traemos el ejemplo de cómo Dios le cambia el nombre a Simón, muchas personas rápido saben, no, pero, ¿y qué pasó ahí si él viene y negó al Señor y allá le picó la oreja a uno y allá dudó y resaltan todo lo negativo? Volvemos a lo mismo. Si vamos al antiguo pacto, cuando Dios cambia el nombre a Abraham, cuando cambia el nombre a Jacob, ahí automáticamente no fue que pasó las cosas. Dios le cambia el nombre, le indica la misión y posteriormente es que Dios hace la obra en esa persona. Es importante que las personas tengan claros estos detalles, porque a veces se nos pasa y pensamos que Dios hace como una varita mágica y todo Dios lo obra a través de procesos. Eso no es, hermano. Por supuesto, Adrián, y creo que hay un elemento que tú mencionas muy inteligentemente, que es el tema de los prejuicios, y a veces hay prejuicios hasta idiomáticos. Y mira, Adrián, pero yo he tenido la oportunidad de que cuando converso con algunos hermanos sobre esto, me doy cuenta de que no hacen la asociación. Miren, dijimos que Jesús en el Evangelio según San Juan se encuentra con Simón y le dice, tú te llamarás Cefas, que aparece en otro texto en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en otros evangelios se habla no de Cefas, sino de Pedro. Entonces, como que le cuesta asociar roca, Cefas, Pedro. Y eso amerita una explicación. Miren, lo que pasa es un tema de traducción. En arameo, tú podías llamar perfectamente Cefas a un varón, porque era en ese lenguaje no había problemas. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner a un varón un nombre femenino en otros idiomas. Entonces, cuando la Biblia se escribe en griego, entonces la traducción más literal hubiera sido Petra, pero Petras no, para un varón en griego no sonaba, diríamos, elegante, pues no llamar con un nombre femenino a un varón. Entonces, ¿qué empezaron a llamarlo? Empezaron a llamar Petros. Petros, que fue lo que después se tradujo al latín y después al español queda Pedro. En inglés recuerden que es Peter. Entonces todo viene de Petros realmente y después en las otras lenguas se va traduciendo, pero la raíz es Petros. Entonces la gente dice, pero ¿qué tiene que ver Pedro con roca? Si Pedro es un nombre y hasta se acostumbra que en español es un nombre. Entonces tenemos que entender esta asociación. Cefas, roca. Petra, que se pone a Petros, que queda en Pedro, pero al final es piedra, lo que queremos decir. Entonces, por eso cuando hablábamos del texto, que lo hablaremos más adelante, veremos que vamos a usar el nombre para que suene mejor, suene como debería o como se dijo en el lenguaje original. Pero, ¿qué te parece, Adrián? ¿Qué pensaría, qué tú piensas que se habría imaginado Simón cuando le dicen, oye, tú serás piedra? ¿Qué habrá pensado Simón en ese momento? Yo imagino que se tuvo que haber quedado en shock, como dicen los anglosajones, porque tenemos que recordar que muchas veces nosotros queremos, como qué bueno que tú traes las aclaraciones de la cultura y de los lenguajes, porque muchas veces pretendemos entender lo que ocurrió hace 2000 años en una cultura diferente con la mentalidad nuestra. Y entonces, cuando vamos allá, y Pedro está claro conforme a su cultura y conforme al lenguaje, lo que se le está diciendo, el significado que trae esto de ser una piedra, tomando en consideración la manera en que construían también los templos y todas estas cosas. Él claramente él tiene que tener claro lo que es que el Señor le está diciendo. Lo que pasa es que también, recordemos, pues, la profesión que ejercía Simón, pues son cosas que le va a chocar en el momento, como yo diría a todos en algún momento, los que recibimos el llamado del Señor para servirle, lo primero que empezamos es con la incredulidad. Que, chacho, que busquen a otro, que yo no tengo nada que ver en esto. Sin embargo, el Señor va moldeándonos, va poniendo situaciones en el camino que nos hace reflexionar y reaccionar hasta que llega el punto en que verdaderamente decimos sí al Señor. El Señor le dice a Pedro de primera, Simón, vas a ser Cefas,
que vemos posteriormente en Mateo 16, 18 como lo reafirma, ¿verdad? Que en este caso, como tú dices, le dice, eras Pedro, que significa piedra. Y vemos todas las cosas por las que tuvo que pasar Pedro y llega al punto en que cuando ya el Señor resucita, encara a Pedro y ahí le da esa oportunidad, ¿verdad? De arreglar lo que ya había pasado, pero en eso profundizamos ya más luego. Pero que a donde quiero llevar, obviamente siempre al principio va la persona queda un poco consternada. Un ejemplo, la misma Virgen María. Cuando el ángel le dice, tú vas a dar a luz un hijo, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. La misma palabra dice que quedó confundida. Pero cuando alguien verdaderamente sabe que algo proviene de Dios, pues claramente ahí se haga en mí según tu palabra. Sabemos que Pedro al principio quizás se quedó ahí que no sabe ni lo que pasaba, pero cuando crees en el Señor, lo sigue y el Señor se va a encargar de hacer lo que él promete, lo cumple. Mira, Adrián, y hay una cosa aquí importante que a mí me gusta aclarar términos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás hablando con una persona que no es de tu país y tú le hablas de peso, tú tienes que aclarar si tú estás hablando de moneda o estás hablando de la medida, de libras, kilos, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de moneda o estamos hablando de la medida de la cantidad de masa versus la gravedad, ¿no? Entonces, con la gravedad, pero no, entonces tenemos que aclarar términos. Y es interesante lo que tú dices de las profesiones. Fíjate, Jesucristo era un carpintero y ese es otro tema de aclarar. En la cultura hebrea, un carpintero no era lo que nosotros acostumbramos. ¿Qué es el carpintero? ¿Qué asociamos? Trabaja con madera. Y el ebanista hace muebles. Pero en la cultura hebrea, un carpintero se le llamaba así, y es la traducción que le hemos dado, pero realmente sería como un maestro de obra. Era un experto en construcción. Él te podía hacer una silla, te podía construir una casa. Él era, eso es lo que era. Tenía que saber de hierro, tenía que saber de roca, tenía que saber de fundamentos. Por eso Jesús, ven que muchas de las cosas habla de construcción. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús está hablando de construcción, no solamente está hablando como Dios, sino desde el punto de vista humano, desde su profesión. Entonces, cuando un carpintero puede hablar de Dios, puede hablar de maderas y le queda muy bien porque sabe de madera. Un electricista puede hablar de Dios y tal vez mencione algún ejemplo eléctrico porque eso le queda bien porque sabe de eso. Los pescadores cuando hablaban de Dios decían que había que pescar, que había redes, que había peces, que había... Entonces, sí, tiene que ver mucho nuestra experiencia humana. Entonces, cuando hablamos de roca, tendríamos que fijarnos qué quería decir con roca. Porque, por ejemplo, en Panamá, cuando alguien dice, hey, tú me estás tirando piedra, ¿qué dice? Me estás dando duro, entonces me estás cuestionando, entonces para nosotros eso es tirar piedra. Pero, ¿qué sentido, como muy bien dijo Adrián, qué sentido tiene para Jesús piedra? Entonces eso lo vamos a ver en el texto y si me permiten lo quisiera leer para que nos pusiéramos todos en consonancia según las Sagradas Escrituras. Miren, busquemos todos y me disculpan si es un poco largo, pero vale la pena ponerle atención. Dice Mateo 16, del 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos, dices que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Adrián, yo pienso que ahí claramente el Señor nos explica qué sentido tiene la palabra piedra para él, o cefas o roca. Incluso, incluso, ¿verdad? Ya que nosotros como cristianos siempre, además de la Sagrada Escritura, contamos con lo que es la Sagrada Tradición y el Magisterio. Sabemos que este aspecto que el Señor ha hecho con nuestro Señor Jesucristo de ponerlo como cabeza, por decirlo de esa manera, ya esto, si vamos cercano a nosotros,
en el Concilio Vaticano I se definió y se repitió con más fuerza en el Concilio Vaticano II. Y si vamos a la época de los apóstoles, una vez el Señor resucita y la iglesia comienza en marcha, sabemos que tenemos, ¿verdad? Lo que testimonios fieles sobre Tertuliano, sobre San Cipriano, sobre Clemente de Alejandría, que llamaban a Pedro el elegido y claramente lo dejaban a ver como el escogido, como el primero entre los discípulos, que muchas veces es importante, ¿verdad? También complementar lo que es esa sagrada tradición y el magisterio, donde vemos históricamente, como hablábamos en el programa anterior, que esto no es, como dijimos, abrieron un polvo, echaron agua y aquí tienes el Papa, no. Vemos que esto es una sucesión apostólica que ha habido, y desde que el Señor pone a Pedro a la cabeza, ya durante los siglos, como dije ahora mismo, estos nombres de los primeros santos, está ahí claramente, donde dejaban ver a Pedro como la cabeza, como el primero de los demás apóstoles. No, y Adrián, y entonces importante el concepto en que Jesús pone a Pedro, ¿no? A Simón, a Cefas, que él está hablando en un contexto figurado. Y tenemos que irnos a la figura porque en la figura es que está la enseñanza. Jesús no nos usa una figura para adornar, no es una figura retórica para adornar el lenguaje, sino que está dando una enseñanza. Entonces, cuando tú das una enseñanza, es como cuando tú le estás explicando a tu hijo y de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Los acontecimientos de la vida son como el viento, que a veces van en una dirección y en otra. Entonces, tú estás usando la figura del viento, que tiene una experiencia y tiene que encontrar qué sentido tiene ese viento con lo que estás explicando. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que Jesucristo está hablando de qué? De la iglesia, de la asamblea del pueblo de Dios. Pero ¿en base a qué? ¿En función de qué? De una construcción, ¿no? Sobre una edificación. ¿Y qué es una de las cosas más importantes en una edificación? La base, el fundamento. De hecho, Jesús en otro texto anterior ya le había explicado al pueblo y a los apóstoles lo importante que para él que era la base. Decía que la casa construida sobre la roca era firme, que la casa construida sobre arena se caía. Entonces ya vuelve con el mismo tema de la construcción y la base. Y dice, hombre, ¿y cuál es la base? Que Jesucristo como constructor, porque él se está declarando constructor, yo estoy construyendo la iglesia. Entonces, dice, yo como constructor voy a poner este fundamento. Sobre este fundamento voy a construir mi iglesia. ¿Y a quién declara roca? A Pedro, a Simón. No es. Entonces, como decíamos, Adrián, tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Entonces, cuando uno escucha, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué ocurre con el texto? Por eso explicamos. Hay un disonancia para nosotros porque dice Pedro piedra. Entonces la gente dice, pero sí está hablando de dos cosas distintas. No, está hablando de lo mismo. Está hablando del concepto de construcción. Adrián. Y algo que hay que compartir también con los hermanos, como tú comentas, siempre que nuestro Señor Jesucristo iba a dar una enseñanza, utilizaba lo que son las parábolas, que son ejemplos del diario vivir para que las personas entendieran las cosas. Por eso es que lo mismo lo entiende un adulto con un pequeño. Y en este caso, como lo hemos venido explicando desde el comienzo, Jesús como un carpintero, o sea, como un maestro de obra, está utilizando los términos que van en base a la construcción, que ellos pueden asimilar para que ellos vayan entendiendo la realidad espiritual que conlleva lo que él está diciendo a ellos. Cuando está hablando de esa construcción, de esa edificación, cuando habla de esa piedra y cómo va a edificar la iglesia, claramente ellos, aunque quizás estén imaginando literalmente un edificio, en el ámbito espiritual van a entender el aspecto de la iglesia, que era, ¿verdad?, esa asamblea de Dios. Entonces, poco a poco vamos a ver cómo el Señor cada vez, de poquito a poquito, los va llevando. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si nosotros simplemente vamos a tomar textos aleatorios, a ver, eso era un invento que están tirando aquí. No, no, aquí estamos poniendo pieza a pieza las partes del rompecabezas para que cuando culminemos al final, todos puedan ver la obra maestra real de lo que es
el papado, el ministerio petrino o la supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles por mandato del Señor, no por capricho nuestro. ¿Eso no es? No, por supuesto, Adrián. Y como dice, escuché una vez a, a un teólogo, decía, los misterios de Dios, los designios de Dios son insondables, ¿no? Algunos podrían decir, mira, tal vez Pedro no era el mejor candidato entre los apóstoles, habrían dicho, mira, mejor hubieran puesto a Juan o a Natanael, que dice que era un apóstol puro, un israelita puro, y que mira, que Natanael hizo una confesión. Natanael hizo una confesión cuando dice, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, ¿no? Le hizo esta confesión, pero sin embargo, la confesión no le dio, no le confirió Dios el ser Pedro. Mira lo interesante. Dios tiene un misterio en su selección, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Adrián, fíjate que escoge a Pedro, ¿no? Y cuando lo elige y pone esta experiencia de que, como muy bien tú dices, lo coloca como el primero entre los apóstoles, ¿qué ocurre? Hay una calumnia que quiero empezar aclarando. Entonces, cuando nosotros explicamos esto, dicen algunos, no, lo que pasa es que la Iglesia Católica está fundamentada sobre un hombre, mientras que nuestra iglesia está fundamentada sobre Cristo, Jesucristo, que es nuestra roca, no un hombre. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que Pedro sostiene la iglesia, ni que el Papa sostiene la iglesia. Jamás. La iglesia la sostiene Jesucristo y la iglesia es de Jesucristo. Es más, la prueba fehaciente tenemos los católicos, a diferencia de estos grupos, que tanto tenemos prueba de que Jesucristo la sostiene que tiene 2000 años a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros pecados y nuestras miserias. Jesucristo mantuvo en diferentes países a lo largo de una larga historia la Iglesia Católica. Eso es imposible para ningún hombre. Ningún hombre puede sostener en diversos países, culturas, a lo largo de la historia, una organización como la Iglesia Católica viéndola desde el punto de vista humano. Solo Dios puede sostener algo como eso. Entonces sí, nuestra iglesia la sostiene Jesucristo. Y cuando decimos que Jesucristo puso a Pedro piedra como la base de su iglesia, era porque él lo iba a colocar ahí, pero el que lo iba a sostener a Pedro era Jesús. Jesús es el que lo dijo, yo te voy a poner ahí, pero yo no te voy a dejar solo, a tal punto que vemos en los siguientes textos que nos habla de que empieza a darle dones ya. No le dice, tú eres la piedra y bueno, sálvese quien pueda. Sino dice, te voy a dar la piedra. ¿Y qué te parece, Adrián? Vamos a hablar del primer don, que dice que entregar las llaves. ¿Qué sería entregar las llaves, Adrián, para Pedro? Entregar las llaves no es otra cosa que darle la autoridad como si fuera él mismo el que estuviera haciendo las cosas. Claramente el Señor cuando le dice, te daré la llave del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo y lo que ates, ¿verdad? Y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. El Señor está siendo claro y preciso, la llave del reino de los cielos, el reino que vino a instaurar Jesucristo aquí en la tierra. Pero muchas veces la gente dice, ok, está bien, pero es que esto para poderlo entender, tenemos que hacer como dijimos ahorita, tenemos que ver ya esa prefiguración que está presente en el antiguo pacto y entender que cuando un rey entregaba las llaves a su mayordomo, era como si el mismo rey estuviera haciendo las cosas, era una potestad que entregaba. Y así lo podemos ver por la misma palabra de Dios. Roque, no sé si tú quieres compartir el texto bíblico. Sí, porque ese texto no es mío, así que yo sí lo voy a compartir, porque yo comparto lo que no es mío y lo que es mío no lo comparto. Entonces, entonces mira, Adrián, mira lo interesante. Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Digamos que ustedes saben que Adrián vive en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, yo vivo en Panamá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando digamos que Adrián me invita a Puerto Rico y me dice, Roquel, vente a Puerto Rico. Fíjate, es más, no te puedes quedar en mi casa porque yo tengo una casa de campo, te la voy a prestar, ¿no? Entonces dice Adrián, yo digo, bueno, perfecto, yo llego a Puerto Rico, Adrián me recibe y dice, mira, aquí está lo prometido de Dios, ¿de qué hace? Me da la llave. Al darme la llave, Adrián no me está regalando la casa. Adrián no está diciendo, la casa es tuya, Roquel, no. Pero Adrián sí me está dando una potestad. Me está diciendo, tú puedes entrar, hacer uso de la cosa, la casa sigue siendo mía, ¿ve? Pero yo te la estoy cediendo. Entonces, ahí hay una figura que es muy humana nuestra, ¿no? Que podemos nosotros utilizar. Lo que pasa es que a veces volvemos a los términos. Cuando nosotros escuchamos la palabra mayordomo, nos imaginamos estas personas
allá en Inglaterra, que todavía se usa, en América Latina muy poco se usa eso, pero ahí en esos países de Europa se usaba la figura del mayordomo, una persona vestido formalmente y abría la puerta, buenos días, y te dejaba pasar. Y entonces nos quedamos con esa figura, pero esa no es la figura del mayordomo en la Biblia, o la traducción de los mayordomo más cercana sería un administrador. Es una persona que es un administrador, es una persona que tú no es el dueño, pero se le da el que pueda gobernar, guiar para dar los mejores beneficios según lo que el dueño quiere. O también hoy día lo llamaríamos gerente, o como Adrián en inglés, tú que sabes más inglés que yo, como El CBO, ¿qué le llaman? manager, Al el manager, manager, el y también, CEO. ajá, CEO le llaman también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Todos esos términos modernos significa que alguien que no es dueño, pero yo te voy a dar esta autoridad. Entonces, eso es lo que es. Fíjate que en el rey David presentaban eso, y voy a, si me permite leerlo, dice Isaías 22, del 19 al 22, y vamos a poner en contexto, dice, estamos hablando de un mayordomo, de alguien que era el administrador de la casa de David, y que le iban a dar una llave. Esa llave no era que era la llave maestra que abría todas las puertas, era un símbolo de autoridad. Tú eres la persona que, después del rey, tú vas a gobernar en esta casa. Mira lo que dice. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré tu autoridad, pondré en su mano y será él padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué te parece, Adrián? Muchachos, si con esto las personas no entienden el paralelismo que estamos trayendo aquí, pues, o una de dos, o es porque no quieren, o porque sencillamente, ¿verdad? Eh, Están cegados espiritualmente, porque aquí estamos trayendo, como dijimos ahorita, lo que es la tradición judía, porque recordemos que Jesús era judío. Entonces, esta tradición de dar esa autoridad a el mayordomo, o como, ¿verdad? O las palabras que quieran utilizar, ese administrador, ahora lo estamos trayendo al nuevo pacto. Cristo está haciendo lo mismo que se hizo en el antiguo pacto, pero en una nueva alianza. Está dando una llave, o sea, está dando una autoridad para administrar. O sea que cuando las personas no vean a Cristo, a quien tienen que mirar con las llaves es a Pedro, que irónicamente, si nos vamos al antiguo pacto también, con las 12 tribus de Israel, todas las tribus para permanecer en el pueblo de Dios tenían que estar acatadas a una de las tribus. Pues ahora en el nuevo pacto, en vez de 12 tribus, 12 apóstoles, todos tienen que estar acatados a un apóstol. Y en este caso es Pedro. Mira, Adrián, y hay otro tema. Algunos dirán, bueno, mira, tú y Adrián se ponen a hablar ahí cosas de que Adrián te prestó la casa y que el mayordomo, pero aquí estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas de que te prestó la llave. Bueno, en primer lugar yo quisiera aclararle de que las cosas espirituales son inmateriales. Y en la Biblia existe lo que se llama la analogía, donde se compara las cosas materiales con las cosas espirituales para poder explicarlas. Porque si habláramos en un lenguaje puramente metafísico, creo que solo Santo Tomás de Aquino entendería, ¿no? Entonces, y en la Biblia, por eso se usan esas figuras, porque están hablando para personas como yo, que tienen limitada inteligencia y que necesita, o si usted es una persona supremamente inteligente y que no necesita eso, vamos a ponerle otro texto, donde Jesús habla ya de las llaves, pero en un sentido más espiritual. Fíjense que en el Apocalipsis se habla de que Jesús compara ya las llaves en un sentido espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis 3, del 6 al 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Entonces, imagínense, esta llave que dice que tiene el santo, el veraz, que es Jesucristo, que es la llave de David. Pues, pero esa llave, entonces, ¿qué casa si David había muerto mucho tiempo? Obviamente estaba hablando de un sentido espiritual, estaba hablando de un sentido de el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos
que Jesucristo por eso usa la analogía de llaves y no de una ciudad, de una casa, sino que explicamos lo que era la llave y el sentido del administrador y qué sentido tenía, pero Jesucristo lo aclara, como dice Apocalipsis, del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El gobierno de los que quieren seguir a Dios. ¿No? Eso es Y el reino de hablando, los cielos. y hablando Pues, de cuestiones de gobiernos y de orden, voy a compartir unas, unas porciones para no extendernos de algo que me llama mucho la atención, Roquel. Y es que si nosotros miramos en las menciones de los apóstoles, siempre se cita primero a Pedro. Eso es algo que cuando miramos, Pedro es el que está ahí. Y, por ejemplo, en Mateo se llama expresamente a Pedro el primero, Mateo 10:2. También sabemos, ¿verdad? Según el tiempo de la elección, Andrés precedía a Pedro, pero el hecho de aparecer Pedro en primer lugar indica su oficio de primado. Otro detalle, Pedro juntamente con Santiago y Juan pudo ser testigo de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37. También de la transfiguración, Mateo 17:1, y de la agonía en el huerto, Mateo 26:37. Entonces, cuando el Señor predica a la multitud, desde la barca de quién? De Pedro, Lucas 5:3. También pagas por sí mismo y por el tributo del templo, Mateo 17:27. También exhorta a que después de su propia conversión corroboren la fe a sus hermanos o los confirme, según la traducción, ¿verdad? Que eso está en Lucas 22:32. Y después de la resurrección que se le aparece a él, solo antes que a los demás apóstoles, lo podemos ver en Lucas 24:34 y en Primera de Corintios 15:5. Y por ahí podemos seguir, pero el punto es que siempre vamos a ver de alguna manera u otra esa primacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Ahora te dejo, hermano, para que sigas abundando. no, sí, entonces esto que comparte precisamente viene a reafirmar de un modo de vista explícito lo que estamos hablando. Los apóstoles y los que escribieron los textos entendieron desde la primera comunidad cristiana, porque recuerdo que los evangelios se escribieron después de los acontecimientos, entendieron de que Pedro ya tenía el oficio de primero. Entonces, desde los textos van presentando. Miren, por ejemplo, hay una cuestión que se narra de manera, digamos, casual. Pero fíjate, Adrián, que en la resurrección de nuestro Señor se nos dice que Pedro efectivamente estaba, Juan y Pedro salen corriendo a la sepultura. Y llega Juan primero porque está más joven, ¿no? Entonces, cuando llega Juan, viene Pedro detrás y él lo espera. ¿Por qué lo espera? Porque ya de ese momento le estaba mostrando que tenía, él por la emoción llegó primero, pero después entró en cuenta, oye, si el primero es Pedro, que él vea primero lo que está pasando, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí vemos otro ejemplo, ¿no? Y que podríamos mencionar mucho. Pero Adrián, entonces, hablamos ya de la piedra, hablamos de las llaves. ¿Qué nos puedes comentar acerca de atar y desatar? ¿Qué te podríamos entender nosotros eso por atar y desatar? Ahí tomamos, como estábamos comentando, esa autoridad de que toda decisión tomada por, en este caso, el administrador, va a ser avalada automáticamente por el Señor. Un poco de poesía a la misma vez, como tú dices, rimando. Pero lo que está dejando saber claramente es que tiene la autoridad plena, que prácticamente, como vamos al Génesis, cuando Dios hablaba, decía, y Dios dijo y se hizo. Así mismo acontece ahora en el nuevo pacto. Dios habla y se hace. Y al Dios dar esa autoridad de atar y desatar, de esa misma manera, como cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo, así mismo cada vez que este administrador de la iglesia, del reino de los cielos, decreta algo, automáticamente es una realidad espiritual que se está realizando en el cielo y que, como es mandato de Dios, tiene que ser cumplido por todos los fieles de la misma manera. Si tiene algún Sí, mira, aporte hay un ahí. tema, sí, mira, hay un tema interesante con respecto a esto. Y es el tema específicamente de, fíjate que cuando Jesús habla de que ustedes atan cargas pesadas sobre, las personas, Jesús está hablando a los fariseos y le dice, ustedes
atan cargas pesadas a la gente y no ven un dedo para moverla. Eso nos implica de que Jesucristo usaba, igual que el lenguaje rabínico, la palabra cargas, atar, como una forma de lo que había que cumplir frente a Dios, lo que habría, porque era un lenguaje común. Atar significaba prohibir, desatar significaba permitir. Entonces vuelve Jesús a reafirmar y dar una autoridad, no solo de índole administrativa temporal aquí terrena, sino está diciendo que lo que ates, es decir, prohíbas, y lo que desates, es decir, permitas en la tierra, será avalado en el cielo. Ahora, entonces hay una cosa aquí, Adrián, interesante. La pregunta que uno podría hacerse, y eso es aperitivo para el siguiente programa, es, ¿quién se puede equivocar, Adrián? ¿Pedro o el cielo? ¿Quién que se puede equivocar en eso de atar y desatar? Es decir, en pocas palabras, si el cielo no se quiere equivocar, ¿qué tiene que hacer? Evitar que Pedro diga algo que el cielo no quiere avalar. Entonces, de alguna manera, no solo le está dando la autoridad, sino que le está diciendo, Dios no va a permitir, porque Dios no va a avalarte ni va a autorizarte algo que Él no quiere, algo que Él no está de acuerdo, ¿no? Entonces, indirectamente le está diciendo que lo que tú, que si el cielo te lo va a avalar es porque tú vas a decir lo correcto. Entonces le está dando un don, no solo autoridad, sino que le está dando un don, porque el cielo no va a avalar un pecado, el cielo no va a avalar una insensatez. Entonces le está dando una autoridad y un don. Adrián. Y también, complementando todo esto, en el aspecto de atar y desatar, si miramos lo que es la terminología rabínica, o sea, se le está dando también la autoridad de lanzar la excomunión o de levantarla, en el aspecto, ¿verdad?, de lo que es congregacionalmente hablando, y también en el aspecto de poder interpretar la ley en el sentido de qué está permitido y qué no está permitido, que eso es otro detalle más, ¿verdad? Porque muchas veces en el tiempo de Jesús hablaba mucho de la ley, la ley, la ley, pues mira, ahí también al dar esa autoridad de atar y desatar, se da la autoridad de interpretar al margen verdadero de Dios, de la revelación plena, qué verdaderamente proviene de Dios y qué no, qué verdaderamente es lo que quienes están con Dios y quienes están en contra de él. No, y Adrián, y hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Mira el prejuicio. Por ejemplo, Dios le da el don a seres humanos pecadores. ¿No? Mira a Abraham, por ejemplo. Abraham, Dios, el padre de la fe, pero Abraham cometió cosas, ¿no? Abraham mintió y le dio su mujer al faraón. Él fue un hombre débil. Jacob, ¿qué hizo? Engañó al papá para tomar la bendición, ¿no? ¿No? ¿Y qué hicieron los hermanos de los patriarcas de, de, de Israel? No vendieron al hermano, pues, como esclavo y casi lo querían matar. Entonces, ¿qué es lo que se mezcla? Se mezcla aquí la realidad, ¿no? El don de Dios en medio de la humanidad, el pecado. El rey David dice que es el hombre que tenía el corazón según Dios. Hombre, y lo que hizo David está bastante feo. No solo tomó la mujer de su fiel soldado, no solo se conformó, la toma en cinta y en vez de enfrentar la situación y decir como pequé y cometí este adulterio, no, manda a matar al marido. Esa es la solución que él encuentra. Entonces, es una cosa bastante fea. Entonces, el decir que porque es pecado, cometió pecado, sin embargo, él se arrepintió. Dios lo perdonó y siguió siendo el rey David y sigue siendo el rey David, el hombre según el corazón de Dios a lo largo de la historia. Entonces, ahora el pobre Pedro no puede pecar, pues. No puede pecar porque entonces pecó y ya el don de Dios se desapareció. Miren, y hay un texto precisamente que lo ejemplifica, yo creo que de manera precisa. Cuando Jesús le hace la advertencia de que, mira, te van a zarandear, pero yo no te voy a quitar el don. Yo no te voy a quitar el don, sino que te lo voy a permitir. Mira, Diana, si me permites leer. Dice, estamos hablando de el texto cuando Dios le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado poder para cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, del 31 al 32. Entonces Jesucristo le estaba profetizando
lo que iba a hacer, ¿no? Le estaba profetizando lo que iba a hacer, pero le dijo, tu fe no va a desfallecer. Entonces, confirma a tus hermanos, no le está quitando el don. Adrián. Nuevamente estamos viendo cómo el Señor reafirma la misión que le ha encomendado Pedro. Por eso fue que en un principio lo dijimos y lo recalcamos. Nosotros no solamente estamos disparando de la baqueta, nosotros estamos poniendo pieza por pieza de rompecabezas para que las personas vayan comprendiendo esta realidad, que no es un capricho, que no es un invento, sino es una orden del Señor. Es lo que Dios ha querido para mantener el orden. Dios es un Dios de orden y por eso es que Él ha permitido esto de una manera. ¿Para qué? Para que siga su reino aquí en la tierra. Si Cristo es la cabeza, como decíamos en el programa anterior, en el aspecto espiritual tenemos que tener una cabeza en el aspecto humano. Cristo era Dios y hombre, necesitamos la parte humana, la parte visible de la iglesia, que fue lo que hablábamos en el programa pasado. ¿Por qué? Porque el ser humano es visual, necesita ver para entender. Y aquí es como el Señor está nuevamente recalcando la misión que le ha dado a Pedro de ser el administrador del reino de los cielos aquí en la tierra. Roquel. Bendito sea Dios que el Papa peca, ¿no? Y no digo porque el pecado sea motivo de alegría, sino porque al sufrir las debilidades nuestras, entiende nuestra fragilidad. Por eso, por ejemplo, el Papa que hoy día está gobernando la iglesia, Papa Francisco, habla tanto de la misericordia, porque efectivamente, ¿quién pobre nosotros si no tenemos misericordia a Dios y que si no tenemos misericordia unos con otros? Que dicho ese paso, quiero hacer el comercial aquí de que a mí me gustaría que más gente tuviera misericordia al Papa, porque hay gente que parece que no tiene ninguna misericordia con él. Entonces, entonces hay una cosa importante aquí, y vuelvo y recalco. Nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos al Señor y lo que el Señor estableció. Entonces recuerdo que San Juan Bosco, en una anécdota, estaban haciendo una procesión y alguien decía, alguien empezó a decir, viva el Papa, ¿no? Y otros decían viva y decían el nombre del Papa que estaba gobernando en ese momento, y don Bosco lo corrigió y decía, no digas el nombre, di viva el Papa, porque nosotros lo que estamos siguiendo es lo que Jesucristo estableció en una persona. Benedicto XVI dejó de ser el Papa a partir de su renuncia y sigue siendo un miembro distinguido de la iglesia, pero no es el Papa. Es el día que el Papa Francisco, ya sea por fallecimiento o renuncia, debe ser el Papa, será un hermano distinguido nuestro, pero no es el Papa, es el Papa. Y el otro tema es que importante es saber de que el Papa es un ser humano dentro de su fragilidad. Puedo contar una anécdota, por ejemplo, de Juan Pablo II, porque se hizo pública cuando se hizo el proceso de canonización. Juan Pablo II se confesaba diariamente. Imagínense, imagínense la conciencia que tiene el Papa de su fragilidad, que requiere confesarse, y hay gente que ni siquiera sabe que el Papa se confiesa. Piensa que el Papa nos manda a nosotros confesarnos y él no se confiesa. Él se confesaba diariamente. Entonces, no creamos que los papas no son conscientes de su fragilidad y de su capacidad de poder con su pecado dañar. Pero el don de Dios no se reniega, igual que pasa con el sacerdote, el obispo, que su pecado no se le quita por el don de Dios, a menos que la iglesia decida definitivamente relevarlo. Adrián, hay un texto que creo que todos conocemos, que es como diríamos la restitución de San Pedro. Y es que después que él lo niega, y creo yo, ¿no, Adrián? Y me permites hacer la comparación, es cuando se da, no sé si en Puerto Rico se dice así, se da la bravuconería de Pedro, ¿no? Pedro dice, no. El hecho, mire, ¿saben dónde está la bravuconería de Pedro? No es que él diga o tenga el deseo de serle fiel al Señor, eso lo tenemos todo y caemos. Si no sabes cuál fue la bravuconería, Adrián, cuando él dijo, aunque todos estos te abandonen, yo no. Yo digo, ahí está la cosa. Cuando tú dices que todos los demás van a oír, tú no. Dice, ay, Señor. Y ahí Jesús le dijo, ay, Dios mío, vas a ver. Entonces, yo creo que eso fue una lección muy grande para Pedro, ¿no? De esa bravuconería de que yo con mi fuerza humana puedo hacer. Entonces, Jesús lo enfrenta a su realidad, pero sin embargo, a pesar que lo enfrenta a su realidad, no
reniega el don, sino que se lo reafirma. Y recordemos que 3 veces en lenguaje bíblico significa una reafirmación. De hecho, en algunos países orientales, tú tienes que afirmar 3 veces una cosa para decir como que lo estoy confirmando con toda certeza. Así que la negación triple de Pedro tenía un sentido de negación absoluta. Por eso Pedro lloró amargamente. No crean que fue, sino porque haberle negado 3 veces de manera tan consecutiva era una afirmación rotunda de que yo no lo conozco. ¿No? Era una negación total. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso Jesucristo lo sana triplemente, diciéndole, realmente me amas. Y lo que nos interesa a nosotros es la otra parte. Mira esto, Adrián, permíteme si voy a leer. Juan 21, del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Qué te parece, Adrián, esa reafirmación de Jesús para Pedro? Esa apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, prácticamente es lo mismo que el Señor ya había dicho en Mateo 16, 18, aquí lo está reafirmando, confirmando y levantando a Pedro, sacudiéndole el polvo y purificándolo para que sigan esa misión. Y claramente se refieren a esa inmediata y exclusivamente a Pedro. ¿Para qué? Para que se encargue del rebaño de Cristo, para que pueda estar a cargo de toda la iglesia y apacentar, refiriéndose a los hombres, significa lo mismo que gobernar. Y eso lo podemos ver en Hechos 20, 28. También eso lo establecía lo que era la antigüedad de la terminología profana y bíblica, ¿sabes? Estamos hablando que ya esto es algo que se traía desde antemano y en Hechos 20, 28 confirma esto que estamos diciendo, que Pedro va a estar apacentando los ovejas, o sea, va a estar a cargo de los hombres gobernándolos. ¿Por qué? Por designio del Señor. Volvemos a lo mismo. Y siguiendo lo que tú comentabas ahorita, Pedro, que fue el primer papa, negó al Señor rotundamente. Y nosotros pretendemos que los papas actuales sean perfectos. Mira, tristemente, como tú decías ahorita, siempre van a haber personas que critiquen al papa. Y estamos hablando al papa, como tú dices, no estamos hablando nombre, al papa. Porque Juan Pablo II, ay, que si era muy carismático. Benedicto dice, ay, que si era muy estricto. Papa Francisco, ay, que si parece liberal. Mira, tú eres católico, tú lo que tienes que decir cuando hables del Papa, tú eres Pedro. Así tenemos que referirnos al Papa. No podemos ser más papistas que el Papa, ni creernos nosotros los que se sientan en el trono de la gracia de Dios a mandar para el infierno a mundo todo el mundo. Tanto que hablamos del amor de Dios y tristemente no sabemos reflejarnos en el prójimo. Y hay un aspecto muy importante que yo quisiera hablar con respecto al Papa, con respecto al cariño, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos tenido la experiencia, y yo uso la figura de mamá y papá, ¿no? Porque hay quienes tienen la oportunidad de vivir con su papá o con su mamá o con ambos, pero todo lo que vivimos lo aprendemos cuando nos hacemos adultos, de que papá no es perfecto. Papá comete errores, papá se equivoca, papá peca, pero es mi papá y yo lo quiero. Entonces, a veces yo lo que extraño es ese amor, ese cariño fraternal que debíamos tener por el Papa, y que yo siento que es como aquel hijo que está esperando que el Papa diga algo equivocado para entonces darle con un bate. O sea, tú estás en una cena hablando y el Papa el Papa hace un comentario que no es exacto y dice, no, papá, eso no fue así. Uy, por Dios, bendito sea Dios. O sea, no estamos hablando aquí de negar la doctrina o de negar la doctrina o de hacer una aclaración. Mi pregunta es, mire su corazón. ¿Usted realmente ama al Papa? ¿Usted realmente quiere el Papa o usted está usando, tiene algún resentimiento, está usando cada vez que puede
para darle con todo. Entonces, eso es lo que uno tiene que discernir. Uno tiene que discernir los espíritus, porque a veces los espíritus lo llevan a uno y uno no se da ni cuenta y usa nuestro intelecto o nuestra supuesta defensa de la doctrina, pero lo que está llevando es otra cosa en el corazón. Entonces, esto lo hacemos porque estamos hablando del Papa y tenemos que hablar de la realidad que vivimos hoy, ¿no? Vivimos hoy día. Y hay otro aspecto, Adrián, importante de apacentar. Imagínate, si yo siembro en el pueblo de Dios la desconfianza de que este Papa anda mal, entonces todo el mundo, sálvese quien pueda. Pues. Entonces el Papa dice, vamos por aquí, todo el mundo dice, vamos por el otro lado. Entonces aquí no hay pastor, porque entonces yo mismo estoy desacreditando al que va a guiar, ¿no? Es como los hijos que le digan al papá, bueno, aquí tú no mandas. Bendito sea Dios. Entonces, si el papá no tiene autoridad, entonces, ¿cómo se va a gobernar esa casa? Pues? Entonces, cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces, no. Papá puede tener defectos, papá se puede equivocar, pero papá sigue siendo la autoridad en la casa, porque alguien tiene que definir hasta que. Entonces, mira, Adrián, el otro tema, en la parte esa de apacentar, esta parte de apacentar. Fíjate, las ovejas, fíjate, hay cosas que no saben, algunas personas no sabrán sobre las ovejas. Las ovejas no tienen olfato. Las ovejas no saben dónde está el agua. Las ovejas no saben dónde está la comida. Las ovejas son uno de los animales más indefensos que hay. Hay que defenderlo de todo mundo. Es como un baby, que cualquier animal lo ataca. Entonces el pastor tenía que llevarlo donde estaba la comida. El pastor tenía que llevarlo donde hay agua. El pastor tiene que cuidarlo de los animales, ¿no? Entonces, efectivamente, esa figura de apacienta mis ovejas, si usted conoce la cultura, entendería que entonces lo que Jesús le está diciendo es que mi pueblo necesita eso. Mi pueblo necesita que tú lo alimentes, que tú le des del agua viva, que tú lo protejas de los que vienen a atacarlo, de los lobos, como se le llamaba a aquellos que venían a engañar al pueblo de Dios. Entonces, toda esa función que hacía el pastor es la que tiene que hacer Pedro. Adrián. Y claramente ya después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor, Pedro ejerció su primado. O sea, desde el primer momento en que la comunidad primitiva tuvo ese puesto preeminente, fue quien dispuso la elección de Matías en Hechos 1:15. Es el primero en anunciar el día de Pentecostés el mensaje de Cristo, que es el Mesías muerto en la cruz y resucitado, Hechos 2:14. Da testimonio del mensaje de Cristo delante del Sanedrín, Hechos 4:8. Recibe en la iglesia el primer gentil, el centurión Cornelio, Hechos 10:1. Y también es el primero en hablar en el concilio de los apóstoles, Hechos 15:17. Y sabemos que cuando San Pablo marcha a Jerusalén, ¿a qué va? Va a conocer a Cefas, Gálatas 1:18. Que muchos hablan mucho de San Pablo para aquí, para allá, pero San Pablo primero tuvo que ir a entrevistarse con Cefas y Gálatas 1:18 lo deja ver claramente. Y hay un tema importante, Adrián, y ya porque lamentablemente, ¿sabes qué? Se nos está acabando el tiempo, nos quedan pocos minutos para terminar esto. Yo quisiera comentar una cosa importante. Hay gente que dice, mire, San Pedro no puede ser jamás el primado porque Jesús lo llamó Satanás, ¿no? En primer lugar, cuando se dio el acontecimiento ese de que San Pedro aconsejó mal a Jesús, él todavía no era el Papa, como muy bien Adrián acaba de explicar. Él todavía era un discípulo que estaba siendo enseñado por Jesús. Jesús le dice que le da esa autoridad cuando ya esté él en su ausencia de manera física, ya entonces él empieza a ejercer como Papa. El otro aspecto importante es que Jesucristo no le prometió a San Pedro impecabilidad, no le dijo que no iba a pecar, sino que lo que le prometió es que él no se iba a equivocar en el gobierno y la guía del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que esa es la protección que él le da a su iglesia. Esa es la protección que él le da. Solamente quisiera hacer un argumento antes de pasarle la palabra a Adrián, un argumento de tipo histórico. Analicemos algo. Usted se pone a imaginar que después de San Pedro hasta esta fecha, ¿cuántos papas ha habido a lo largo de toda la historia? ¿No? Y póngase a pensar en algo. Si esto fuera una institución humana, ¿no? Estamos hablando de 2000 años, ¿no? Usted póngase a pensar en su país.
cualquier país, el que usted considere más desarrollado, pero inclusive en nuestros países. Llega un presidente, un gobernante, y dice, mira, el que estaba acá hizo todo mal, ahora yo voy a hacer esto de esta manera. Y viene el otro gobernante y dice, mira, este lo hizo peor que el anterior, ahora yo voy a cambiarlo. Y es una de las quejas que tenemos nosotros de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque son humanos. Y efectivamente, cada quien quiere ir de acuerdo a su forma de pensar. ¿Cómo preservar la doctrina? ¿Cómo ser consistente a lo largo del siglo con diversos hombres de diversos países, diversas culturas, diversas épocas? ¿Cómo se pudo conservar eso? ¿Pudo un hombre hacerlo? ¿Dónde está la mente maestra? Si nosotros no vivimos 2000 años, la gente, el más robusto, vive 100 y se renueva toda una generación, ¿no? De aquí a unos 50, 100 años que no tenemos nosotros, viene una generación nueva de católicos y viene un nuevo papa o cuántos papas nuevos. ¿Y cómo se conserva eso? ¿No será, póngase a pensar, no será que hay alguien superior, alguien más grande que nosotros que conserva esa continuidad que usted quiere? ¿Ah? ¿Cómo es posible que hay otros grupos que se separaron de la Iglesia Católica y se están multiplicando de una manera espantosa y cada quien enseña lo que quiere? Y cada vez se separan más. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué se da que en la Iglesia Católica, a pesar de nuestras diferencias, hay unidad? Adelante, Adrián. Claramente, los que tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado sobre la verdadera Iglesia de Cristo y están viendo en plenitud este programa de hoy, pueden entender cómo una cosa lleva de la mano a la otra. El Señor establece una sola iglesia y la da la autoridad a una sola persona. Y es por eso que esta tradición bimilenaria ha prevalecido, no por invento del hombre, no por capricho nuestro, sino porque así Dios lo quiso. El Señor dejó todo claro y como habíamos dicho en el programa pasado, que perseveraba en una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Así el Señor a través de todos estos siglos se ha encargado de mantener esa enseñanza, la cual hoy día prevalece y así será hasta el final de los tiempos. Sabemos que muchas personas no les gusta esto, no lo quieren aceptar, pero nuestro deber es compartir esta información para que los hermanos que nos están viendo en sus hogares verifiquen esta información que estamos diciendo y saquen sus propias conclusiones. Nosotros no imponemos la fe, nosotros simplemente la proponemos. Sembramos, usted se decide cuál va a ser el terreno. Muy bien, hermanos. Ya de mi parte, yo le doy las gracias a Adrián y yo quisiera decirle que recordemos que nosotros nos vamos a mantener Dios mediante, si Dios lo permite, consistente en este programa, en este mismo día, este mismo horario, para que usted, y como saben, en las redes sociales, esto gracias a Dios queda ahí, para que si usted quiere de futuro referencia con este programa de la apologética, la verdad los hará libre. Queremos, como dice muy bien Adrián, compartir con ustedes este aspecto de la doctrina católica para que su fe se mantenga firme. Y si usted quería, que no era católico o dejó de ser católico y quiere conocer qué piensan los católicos, en qué se fundamentan los católicos, atrévase, escúchenos. Si usted está en desacuerdo con nosotros, se lo respetamos, pero por lo menos ya tuvo la oportunidad de conocer no los prejuicios, no lo que le dicen, sino lo que enseña la iglesia conforme a su doctrina. Adelante, Adrián. Pues como siempre, agradecidos con el Señor que nos permite hacer este programa y agradecidos con todos los que nos están sintonizando, siempre exhortando a que compartan esta información con todos sus contactos para que la misma sea de bendición a todos y siempre orando para que sea Dios el que se glorifique con poder en nuestras vidas. Que pasen excelente día y que Dios los continúe bendiciendo enormemente. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.